Y la pregunta de hoy es, ¿tú crees en los fantasmas? Esta es una pregunta muy común en muchas conversaciones y entiendo que ustedes que me ven y me escuchan contando estas historias, en algún momento les debió llegar la duda porque el saber, lo desconocido, es lo que a muchos nos intriga muchísimo. Este relato es de alguien que fue a un pueblo mexicano y cuenta su experiencia, pero de una manera súper interesante, como si fuera sacado de un libro de misterios. Lo conseguí en lahoramarcada.com. Cuando finalices el episodio, no olvides dejarme una calificación o review si te gustan estos episodios y busca el cafecito o el té, que ahora sí te cuento el misterio. Me encontraba de viaje en un pequeño pueblo de la península mexicana, un sitio con poca afluencia turística, pero que ofrecía un paisaje pintoresco, una comida tradicional deliciosa, un cómodo lugar donde pasar la noche y sobre todo una buena dosis de tranquilidad, o al menos eso era lo que yo creía. Llegué un poco más tarde de lo que esperaba y el día agonizaba para así dar paso a lo que se pronosticaba como una noche fría y lluviosa. Era otoño y a pesar de la ola de calor que azotaba a gran parte del país, aquel poblado parecía ajeno al clima global. La atmósfera se tornaba densa. Las sombras envolvían los serpentantes caminos empedrados. Las siluetas de los árboles, mecidas por el viento, daban un aspecto de como criaturas fantasmales al acecho. Todo aquello merecedor de pertenecer a una novela de misterio. La puerta de la posada, que decía El Caballo Negro, crujió al abrirla. Las viejas bisagras empotradas a aquella pieza de madera parecieran desprenderse con cada movimiento. El interior del lugar no era menos viejo que su acceso, con un aspecto bastante rústico y lleno de polvo. El mostrador estaba vacío, así que llamé con un golpe sobre la madera. Pero nada, de mi lado derecho se encontraba un pasillo largo y oscuro, iluminado solo por la tenue luz proveniente de un antiguo candil a la mitad de este. A la distancia logré divisar una silueta deslizándose por el medio de las sombras. Pensé que se trataría del encargado o algún otro inquilino, así que llamé. Hola. Pero no obtuve ninguna respuesta. Solo silencio, pero al girar nuevamente la vista hacia el mostrador me llevé un gran susto al ver ahí a una persona parada. Era un señor de edad de aproximadamente unos 75 o 70 años, con la piel blanca y cuarteada por la edad y la resequedad, de un aspecto más bien anémico, con los pómulos bien marcados, unas manos esqueléticas y una mirada como penetrante a través de esos ojos súper negros como la noche. Me preguntó con una voz gruesa: ¿qué desea? Y yo dudé por un instante. Quiero una habitación, por favor. Mi voz sonaba algo temblorosa. Aquel sujeto no apartaba la vista de mí y por alguna extraña razón sentí miedo, así que desvié la mirada hacia otra dirección. Tienes que registrarte. Debajo del mostrador sacó una libreta desbaratada y me dijo: son 100 pesos la noche. Tardé unos minutos en anotar mis datos en aquellas hojas amarillentas, minutos algo tensos, y mientras escribía, el anciano lanzó una pregunta con voz hueca. ¿Crees en los fantasmas? Levanté la cabeza y le dirigí una mirada de sorpresa y también de confusión. Sin darme tiempo a contestarle, me dijo: deberías. Dejó una llave sobre el mostrador y se dirigió a una puerta detrás de él.
pero se perdió como en la sombra de aquel umbral. Con este único aire de incredulidad, porque no podía entender lo que estaba pasando, y también de incomodidad, me dirigí a mi cuarto asignado. La intensa lluvia golpeaba sobre la única ventana de mi habitación, de la misma manera en que la pregunta de aquel extraño viejo golpeaba mi cabeza. Era tarde y me sentía exhausto por el viaje, pero por alguna razón no lograba conciliar el sueño. El hipnotizante movimiento de la llama de aquella vela que iluminaba aquel cuarto estaba por extinguirse, así que me levanté a cambiarla. Al enderezarme en la cama, vi una silueta fuera de mi ventana, situación que se figuró extraña debido a la tormenta. Además, debía ser una persona algo pequeña por el reflejo. Fue cosa de segundos cuando decidí levantarme e ir a echar un vistazo, y en el momento justo de asomarme a la ventana, llamaron a la puerta. Yo digo, ¿quién es? Pero nadie me contestó. De todas maneras, seguían tocando a la puerta cada vez con más fuerza. Debido al hilito de luz que se colocaba debajo de la puerta, distinguí la sombra de una persona, pero al abrir la puerta no había nadie. Solo aquel lúgubre pasillo y un fuerte olor a nuez. Un ruido dentro de mi habitación me distrajo de mis pensamientos. Giré y vi que la ventana se encontraba abierta. Inspecciono la escena y me sorprendí al darme cuenta que la ventana tenía el seguro por dentro. Dudé unos cuantos minutos, pero al fin me decidí en ir a hablar con aquel encargado. Toqué la vieja madera de aquel mostrador y le dije, disculpe. Aquel viejo volvió a sorprenderme saliendo de otra puerta que de hecho no había visto en un inicio, pero no dijo nada. Solo un leve gesto que mostraba indiferencia. Le digo, alguien ha estado molestándome en la habitación, han llamado a mi puerta y, para colmo, han abierto mi ventana. Y el viejo, lejos de sorprenderse, hizo una mueca de sonrisa y se limitó a decir, intente descansar. Que intente descansar. Y me dice, yo le aseguro que en este lugar no hay nadie más, excepto usted. Pues no le di mucha importancia a esas palabras y regresé molesto a mi habitación por la actitud de aquel singular personaje. O sea, no hizo nada. Pasaban de las 2 de la mañana y yo seguía ahí dando vueltas en la cama, conciliando el sueño en lapsos de 15 o 20 minutos más o menos. El más mínimo ruido me ponía en estado de alerta. Escuchaba pasos fuera de la recámara, voces murmurando en los rincones, el crujido de la ventana, gritos en la distancia arrastrados por el viento, el peso de objetos cayendo al suelo, hasta que un súbito portonazo me despertó. Eran las 6:15 de la mañana y sabía que me sería imposible seguir intentando descansar en aquel ambiente sombrío. Preparé mis cosas para continuar con mi jornada y salí de mi habitación para entregar la llave. Llamé varias veces, pero nadie se apareció. La puerta detrás del mostrador estaba cerrada con candado. Busqué por todo el lugar sin poder encontrar al esquelético encargado aquel. Salí de la posada pensando que tal vez se encontraría, barriendo el patio, pero nada, ni rastro de él. A la distancia divisé una garita. Me sorprendió no verla la noche anterior. Al llegar, en la puerta se encontraba un señor de edad media de tez morena. Al acercarme hizo un gesto de incredulidad al verme, como que se extrañaba de que yo estuviera ahí. Buenos días, le dije. Quiero entregar la llave de una habitación, pero no encuentro al encargado. ¿Usted me podría hacer el favor? Su cara reflejaba como sorpresa y me intrigué, le pregunté, ¿Qué es lo que sucede? Y él me contesta,
¿Usted se quedó allí a pasar la noche? Y yo le dije, sí, afirmativamente. Él solo se rió y me explicó que esa posada estaba abandonada hace años, que él era el velador del predio y había escuchado historias extrañas en torno al lugar. Me quedé sin aliento y un frío estremecedor recorrió mi nuca. Dirigí la mirada inmediatamente a aquel lugar y logré comprender el significado de las palabras del fantasmal viejo aquel. Porque realmente en ese lugar no había ninguna otra cosa o persona excepto yo. Y bueno, encantos, hasta aquí el episodio de hoy. Te voy a dejar en el link 2 preguntitas totalmente anónimas para que me dejes saber qué tipo de contenido te gusta más. Y bueno, mis encantos, ahora sí, los espero por aquí en el próximo episodio. Chao.